Cuando pues José en Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y de todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía José gracia en sus ojos, y le servía, y él hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el trato de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en la mano José, y no se preocupaba de cosas algunas, sino de la pan que comía. Y era José de hermoso semblante, y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y él lo hizo, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por lo tanto tú eres mujer, ¿cómo pues me quebrantar de mal y pagaría que haría a Dios? Hablando de ella, José Galilea, y no escucharon a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró en la casa para hacer su oficio, y no había nadie de la casa allí. Y ella lo tocó con su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él echó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando ella vio que había dejado su ropa en sus manos y había habido fuera, Llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído el dinero para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella lo puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su dolor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le concedió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No No necesitaba de el jefe de la cárcel para saber la que estaba de José, pues porque Jehová estaba con José y él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. 79, el pasaje que leímos. Los que fuimos a ver la película War Room, Cuarto de Guerra, recordarán que al final de la película, por cierto, los que no la han visto todavía, de verdad les invito a que en cuanto tengan oportunidad la vean. Es una película muy poderosa, muy útil para nuestra fe, que nos da la oportunidad de saber cómo la oración es el arma más poderosa que tenemos para resolver cualquier problema que tengamos. Entonces, cuando tengan la oportunidad,
Vayan a ver, consíganla y véanla. Muy bien, bueno, pues los que fuimos a ver al final, seguramente recordaremos que una de las protagonistas, Miss Claire, hace una oración al final de la película, una oración conmovedora, una oración motivante, una oración desafiante también para todos nosotros los cristianos. Entre otras cosas, Miss Claire le pide al Señor que levante una generación de cristianos, una nueva generación que peleen sus batallas de rodillas en oración, que proclamen a Cristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La clave para poder hacer esto, hermanos, es que quienes somos cristianos no nos avergoncemos de ser cristianos. Tim Tebow, los que nos gusta el fútbol americano sabemos que él es un quarterback que en el año 2012 sorprendió a todo el mundo y causó sensación porque llevó a los Broncos de Denver a un triunfo espectacular sobre los Acereros de Pittsburgh, un equipo muy poderoso. Lo siento, Héctor, pero le ganaron a los Acereros en tiempo extra. Y lo extraordinario fue que era el primer partido en que se iba a aplicar una nueva regla en la NFL, que la única manera en que el equipo que recibía o que estaba defendiendo podía perder en la primera jugada o en la primera ofensiva era si el equipo contrario anotaba de 6 puntos. Bueno, en una jugada Tim Tebow logró un pase de 80 yardas para anotación y ahí se acabó el juego. Y causó sensación porque nadie esperaba que los Broncos de Denver le fueran a ganar a los Acereros de Pittsburgh. La primera reacción que Tim Tebow tuvo después de completar ese pase de 80 yardas con el que ganó espectacularmente, repito, ese juego, fue arrodillarse delante de 50,000 personas que llenaban el Estadio de la Milla ahí en Denver y darle gracias a Dios por el triunfo. Cuando lo entrevistaron después del partido y le preguntaron por qué hiciste eso, por qué te hincaste, él contestó así: el mundo me ve como un jugador de fútbol, yo me veo a mí mismo como un cristiano que resulta ser un jugador de fútbol. Y esa es la actitud correcta, creo yo, hermanos, para cualquiera de nosotros los cristianos. Andrés es maestro, pero antes de ser maestro, Andrés es un cristiano que resulta ser maestro. Bernardo es ingeniero industrial, pero antes de ser ingeniero industrial, él es un cristiano que resulta ser un ingeniero industrial. Pepe es administrador, pero antes de ser administrador, es un cristiano que resulta ser administrador. Lo que les quiero decir es que nuestra identidad como cristianos es lo que le da sentido y significado a nuestras vidas. Eso es lo que somos antes que nada. Pero mientras no lo tengamos claro, no podremos ser lo que Dios espera y quiere que seamos: los representantes del reino de Jesucristo en esta tierra. La pregunta es entonces si sabemos o no quiénes somos, si tenemos claro todos lo que somos. Y mientras no lo sepamos, va a ser muy difícil encontrar nuestro lugar en el mundo. Cuando lo tenemos claro, sabemos cuál es nuestro lugar, sin importar en dónde nos encontremos geográficamente. Digo, con eso en mente, quiero que regresemos a la historia de José que dejamos la semana pasada y vamos a orar. La semana pasada dejamos a José siendo vendido a los madianitas por sus hermanos como un esclavo, y siendo entregado José a Potifar, el capitán de la guardia personal de Faraón. José se encuentra ahora muy lejos de su hogar, es un esclavo, ha sido traicionado por sus hermanos, abandonado por ellos, y su padre le da por muerto. Así que cuando empezamos a leer Génesis 39, el futuro de José parece desolador.
Pero hay un hecho, solo uno, que puede darnos esperanzas de que esta historia vaya a terminar bien. Porque el autor de Génesis, Moisés, después de retomar la historia en donde la dejó e informarnos en el versículo 1 la situación de José, él añade un detalle muy importante. ¿Cómo empieza el versículo 2 de Génesis 39? Mas Jehová estaba con José. Ese hecho, hermanos, hace toda la diferencia. Jehová estaba con José. Lo que el capítulo 39 de Génesis nos narra es la batalla de José en contra de la tentación en el terreno sexual. Así que vamos a ver cómo la esposa de Potifar hace todo lo que está a su alcance para seducir a este joven esclavo hebreo, y veremos cómo y por qué, sobre todo, José pudo resistir esos intentos de seducción por parte de la mujer de Potifar. Antes, quiero que consideremos dos frases que fueron dichas por dos personas famosas. Primero, el escritor Oscar Wilde, un escritor inglés que fue autor, entre otras novelas, del retrato de Dorian Gray, alguna vez dijo: puedo resistir todo menos la tentación. Y la vida de Oscar Wilde prueba que este dicho era cierto en su caso. Oscar Wilde pasó 2 años en prisión y obligado a hacer trabajos, valga la redundancia, o como pena tuvo trabajos forzados. Fue despojado de todas sus posesiones. Él fue en 1895 condenado por homosexualidad, porque en ese tiempo en Inglaterra la homosexualidad era considerada como un delito grave. Y ese hecho, el que haya perdido todo, el que haya pasado tiempo en la cárcel a causa de su debilidad y de no poder resistir la tentación, prueba que estaba diciendo la verdad cuando él dijo: puedo resistir todo menos la tentación. Cada uno de nosotros, con nuestras propias tentaciones, sabemos que la frase de Oscar Wilde en muchos sentidos es una verdad para nosotros también. Por otro lado, C.S. Lewis, otro escritor, el autor de las Crónicas de Narnia, alguna vez habremos visto alguna de las películas, él dijo también: nadie sabe lo malo que es hasta que intenta ser bueno. Y la primera frase comprueba la segunda, porque es precisamente el no poder resistir la tentación lo que nos hace conscientes de nuestra maldad y de nuestra gran necesidad de la gracia de Dios. La tentación no es un asunto nuevo. La tentación es la misma para nosotros hoy que la que fue para Adán y Eva. Nuestro enemigo nos tienta hoy de la misma manera en que tentó a nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años en el desierto. Y el objetivo es el mismo: arrebatar nuestra